Pues estamos un día más de enhorabuena porque tenemos con nosotros, nos sigue aguantando nuestra psicóloga Nerea Moreno. Hola Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, hola José. Yo bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues mira, la verdad es que en mi caso estoy bien, pero ha sido una semana complicada, la verdad. He estado bastante estresado con temas del trabajo, no durmiendo demasiado bien, porque Vaya. el corazón me iba a mil, muy estresado con muchas cosas. Sí que era un propósito que este año quería intentar cumplir, la verdad, el hecho de, ya no sé cómo llamarlo, si es organizarme mejor o llevar menos cosas a cuestas, pero la verdad es que estamos en febrero y ya me está costando. Pero sí, o sea, eso, he estado sintiendo como un poco de ansiedad Mm. y por lo demás bien. Pues José, que sepas que tenemos una sorpresa para ti, porque le comenté a Nerea que llevabas toda la semana súper estresado, corriendo a todos lados y tal, y le propuse que hiciéramos la ansiedad para ti. ¿Qué te parece? Pues me parece genial, gracias. Y espero que aparte de a mí, lo que nos expliques, pues pueda ayudar a todos nuestros oyentes, la verdad, porque creo que es una emoción que se da bastante, ¿no? En la sociedad actual. Sí, yo también creo que es una de las emociones, ¿no? que más por la mano tenemos todos, ¿no? O sea, que nos cuesta Mm. poco, creo, conectar con esta emoción porque en algún momento todos nos hemos sentido ansiosos. Y bueno, para que veáis que he hecho los deberes, para empezar, como siempre, he buscado en el diccionario la definición. Venga, más sorprenderos. Lo primero que nos aparece es estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Zozobra Zozobra. Zozobra, del esta ánimo. para mí fue nueva. Y lo otro que ponía es angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. Vale. O sea, sé que es una zozobra del ánimo que no permite sosiego a los enfermos. Muy actualizado el vocabulario del diccionario. Exacto. Mm. No sé qué os parece a Para vosotros, que nos lo digas pero tú un poco con tus palabras, ¿no? O sea, con unas palabras que podamos entender nosotros, porque al final estamos hartos ya de esta dificultad para educarnos en cuanto a emociones. bueno, lo que os quería transmitir es que la ansiedad, igual que la tristeza, ¿no? Que es la primera emoción que vimos, es una de esas emociones que se nos suele decir que no debemos sentir. Es un poco contradictorio, ¿no? Antes estábamos diciendo como que todos la sentimos, pero a la vez es una de las emociones que también más se nos dice como que no debemos sentir, ¿no? Mm. En el sentido de que normalmente es no te pongas tan nervioso, no te preocupes y todo este tipo de comentarios que realmente no nos ayudan a calmarnos. Sí, no intentamos reprimirlas o inhibirlas, ¿no? Exacto. Mm, Mm. Y totalmente. como vimos en el programa de la tristeza, ya vimos, ¿no? La importancia que tiene en nuestras vidas. Pues lo mismo sucede con la ansiedad, porque es una de esas emociones que nos hace orientarnos, nos hace centrarnos hacia el futuro. ¿Y por qué Mm. creéis vosotros que eso es bueno? La verdad es que esta es una de esas emociones desagradables Ujú, que yo casi siempre hubiese dicho que es negativa. Es igual que las otras, el miedo, puedo entender que te ponen alerta, ¿no? Ante un peligro. Con la ujú. ansiedad es como que, bueno, seguramente también, ¿no? A lo mejor estás en una situación límite y lo que te dice es que tienes Ujú. que salir de esa situación. Exacto. La ansiedad lo que hace es prepararnos para poder afrontar peligros o acontecimientos que valoramos como negativos, ¿no? En este caso, la reducción de actividad nos sirve para focalizar nuestra atención y nuestros recursos en los posibles peligros o amenazas futuras. Mm. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente, aunque nuestro cuerpo también, se pone en estado de alerta para que, si pasa algo, no nos coja desprevenidos o desprevenidas. Es decir, la ansiedad lo que hace es predisponernos a que nos anticipemos a los posibles eventos negativos que puedan darse. Nos hace focalizar en la situación que nos está generando ansiedad. Es decir, a diferencia del miedo que nos hace responder a ese estímulo en concreto,
¿no? La ansiedad lo que hace es prepararnos para cosas que pueden pasar. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo? Ahí voy, ¿no? Por ejemplo, imaginad que tenéis una presentación importante. Bien sea porque estáis estudiando y tenéis que hacer la presentación de un trabajo o porque en vuestro trabajo tenéis que presentar ese proyecto que tanto tiempo lleváis preparando. ¿Mm? Bueno, es muy probable que el día de antes o quizá algunos días antes sintáis ansiedad. Y es verdad que, como tú decías antes, José, esa sensación es incómoda y en algunas ocasiones incluso desagradable, ¿no? Pero si nos centramos en el lado positivo, en el lado adaptativo de la emoción, es muy probable que esa ansiedad nos esté ayudando a plantear diversos escenarios para esta presentación, ¿no? Es decir, probablemente nos va a ayudar a pensar qué preguntas nos pueden hacer y así poder estar más preparados a la hora de responderlas. O quizá nos ayude a tener todos los detalles controlados, ¿no? Pensar si necesito algún tipo de soporte, asegurarme de que todo está bien, que todo funciona de la manera adecuada. Es decir, esa ansiedad que sentimos nos predispone a pensar en todas las posibles situaciones que podrían ponernos en riesgo y adelantarnos a ellas. Mm. No sé si igual os apetece compartir algún ejemplo en el que hayáis sentido ansiedad y así poder rescatar este lado, esta función adaptativa. Pues te diría sobre todo de cara a preparar alguna reunión, por ejemplo, para algún cliente, ¿no? Que a veces si son cosas que tienes por la mano porque es tu trabajo habitual, pues lo llevas mejor, ¿no? Pero si te piden alguna cosa más específica que igual no controlas tanto y tienes que preparártelo todo, pues te coge un poco y es eso que dices tú, dices, pues igual me preguntan esto, me preguntan lo otro y muchas veces te pones en una situación que luego cuando llega el momento no es tan difícil o no te cuesta tanto como habías pensado inicialmente, porque supongo que ya te preparas todos los recursos previos para que cuando llegue el momento puedas afrontarlo bien. Sí, yo un poco en lo que decía al principio, ¿no? También luego, ¿no? Cuando he tenido a lo mejor pareja y pues, han habido muchos conflictos, que al final no sabes muy bien cómo gestionarlo, pues que estás hecho un lío, ¿no? O que haya habido una discusión importante, ¿no? Y demás, pues ahí también a veces como que me he visto sobrepasado por la situación y me he sentido muy ansioso. Muchas gracias a los dos por compartir vuestras experiencias con todas y con todos nosotros. Yo estoy segura de que alguna de las personas, si no muchas, que nos están escuchando se habrá sentido identificada o identificado con lo que habéis expuesto, porque al final son cuestiones bastante cotidianas, ¿no? O sea, que nos podrían pasar a todos. Mm. Y bueno, ya sabéis la importancia que tiene para mí el hecho de prestar atención a lo que el cuerpo nos indica. Así que me gustaría que dediquemos unos minutitos a hablar de la ansiedad en el cuerpo. Ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, que cada persona es un mundo y que por lo tanto cada uno experimentamos las emociones a nuestra manera. Aún así, hay algunos indicadores más o menos generales que nos pueden ayudar a identificar la ansiedad. Los voy a mencionar ahora, pero quiero que quede claro que no hace falta tenerlos todos. Quizá os identificáis con algunos y con otros no. Antes que nada, quisiera explicar algo muy rápidamente. Y es sobre todo porque cuando hablábamos del miedo lo pasé muy por encima, ¿no? O sea, hice un comentario, pero no tuve tiempo de explicarlo y me parece importante poder compartirlo, ¿no? Los animales, entre los cuales nos incluyo, por supuesto, tenemos 3 opciones de respuesta ante una posible amenaza. Como comentaba cuando hablaba del miedo, son la lucha, la huida o la congelación, que sería el shock, ¿no? Entonces, cuando nuestro sistema de alarma, que es la ansiedad o el miedo, se activa porque hemos identificado algún estímulo como peligroso, nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en alerta. A nivel físico, inicialmente se producen estas sensaciones que se relacionan con respuesta de huida o de lucha, y entre las que destacamos la aceleración del latido del corazón, de la respiración, quizá el temblor de manos o en las piernas. Y todo esto se produce porque en ese momento tenemos un subidón de adrenalina y de otras sustancias, pero bueno, la más conocida al final es la adrenalina,
que están preparando el cuerpo para poder responder ante este peligro. Y poco después entra en acción nuestro cerebro, que se encarga de interpretar la situación. Es decir, es probable que si valoramos el peligro como no real, esas sensaciones desaparezcan. Es como si desactiváramos la alarma y entonces nos relajamos, ¿no? Pero por otro lado, si valoramos que el estímulo es peligroso, estas sensaciones sí pueden alargarse. Y cuando nos mantenemos en alerta de manera prolongada, mantenemos una respiración superficial, ¿no? Es decir, solo se usa la parte de arriba de los pulmones. Sentimos estas palpitaciones, sentimos la tensión muscular, incluso pueden sudarnos las palmas de las manos, ¿no? Y el problema de los grandes periodos de estrés es que el cuerpo aprende a vivir en este estado de alerta y se generan graves consecuencias tanto a nivel físico como a nivel mental, porque nuestro organismo no está preparado para vivir en estado de alerta en periodos muy largos. Por eso creo que es suficientemente interesante y largo como para que lo comentemos en otro episodio con calma, si os parece. Sí, yo te quería preguntar un poco por el estrés, para al final ya te lo he relacionado casi como al principio, ¿no? Mi ansiedad relacionada con el estrés, entonces sí. Totalmente, estaremos encantados que nos lo expongas en otro programa. Claro, es que son dos temas que van de la mano, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la ansiedad, me gustaría saber dónde y cómo sentís vosotros la ansiedad. Quizá lo tenéis muy claro, pero si no es así, pues os invito a que antes de responder cerréis los ojos y conectéis con esta emoción. Yo, en mi caso, lo noto mucho en el pecho, lo noto mucho también en la respiración, porque noto que no estoy respirando bien. O sea, ahora que me paro a pensar 5 segundos y como siempre voy acelerado, noto como que tengo algo que me obstruye, ¿sabes? La respiración como que no es fluida. Esa es un poco la sensación que yo noto, como que hay una barrera y una opresión. Yo en mi caso lo identificaría, tal como dice José, una opresión en el pecho, cuando tengo como muchas cosas en la cabeza y veo que no llego a todo, o hay alguna situación que me desborda un poco, sobre todo es esa opresión en el pecho. Sí, es cierto que la opresión es uno de los síntomas como más habituales, ¿no? Que nos permite más rápido identificar la ansiedad porque es uno de los más comunes. Gracias a los dos por compartirlo. No sé si recordáis el estudio que os nombré cuando hablábamos de la tristeza, que el estudio exponía, ¿no?, como la activación y la desactivación de las diferentes zonas del cuerpo en función de la emoción que las personas estaban sintiendo. Entonces, lo que dice este estudio es que la ansiedad produce una activación en todo el tronco y llega hasta la cabeza, pero se produce una ligera desactivación en las extremidades inferiores. Y en la medicina tradicional china, la preocupación se asocia al bazo y al páncreas y exponen que el desánimo, la opresión en el pecho, como vosotros comentabais, y la opresión también en los hombros, ¿no? Esta rigidez, esta pesadez, la falta de respiración, son algunas de las consecuencias que podemos experimentar a raíz de un periodo prolongado en el que estamos experimentando ansiedad. Y en este sentido me gustaría insistir en la diferencia que hay entre la ansiedad que nos activa y nos permite ponernos en marcha, que es la ansiedad adaptativa, ¿no? La ansiedad de, como decíamos, de pensar en todas las cosas que necesito para la presentación, ¿no? No me puedo olvidar de llevarme el pendrive, papeles que necesito, cualquier cosa. Y diferenciar esto de la ansiedad prolongada en el tiempo que acaba produciendo sintomatología tanto a nivel mental como físico, ¿no?, que es la que está ligada con el estrés prolongado y de lo que hablaremos en otro momento. Y ya para acabar, como sé que os gusta esto de los tips, nos encanta que traigas tips. Así es. Hoy os traigo algunos para manejar mejor la ansiedad, ¿no? Pero me gustaría hacer dos apuntes primero. Uno, en primer lugar, os diría que si sufrimos algunos síntomas corporales, está bien hacer un chequeo médico para descartar cualquier tipo de patología médica.
¿no? O sea, que Claro. no quitemos importancia, por ejemplo, a esta opresión en el pecho o quizá un dolor más grave que se pueda sentir en la zona del pecho, ¿no? Es ansiedad, bueno, quizá no. En segundo lugar, lo que quisiera es recordar la importancia de pedir acompañamiento profesional cuando sentimos que algo no va bien. Exacto. Y ahora sí, ahora sí, a nivel de tips, algunas cosas que nos ayudan a manejar la ansiedad, en realidad son bastante básicas y probablemente os suenen todas ya. Pero bueno, creo que es importante recordar que es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio de manera regular, dormir las horas necesarias, o sea, tener una buena calidad y cantidad del sueño, ¿no? Dedicarnos tiempo para cuidarnos y hacer aquellas cosas que nos gustan. Las técnicas de respiración van muy bien, ya lo sabéis, las técnicas de relajación, ¿no? Como pueden ser la meditación, la visualización o una relajación más corporal. Y como os decía antes, la ansiedad es una emoción que nos centra en el futuro, ¿no? En pensar todas esas cosas que pueden pasar o prever esos peligros. Por eso es importante que para poder manejar esta ansiedad nos centremos en el presente y para anclarnos es importante que podamos organizarnos de manera realista, es decir, que establezcamos metas asequibles, asumibles, ¿no? Que esto nos va a ayudar a disminuir el malestar por todas aquellas cosas que quisiéramos hacer y no hacemos, ¿no? Esta línea, José, tú al principio del programa decías que uno de tus objetivos de este año era estar menos ansioso, ¿no? Menos estresado. A mí eso me enciende la alarma porque creo que es un objetivo como poco definido, sino un poco ambiguo, ¿no? ¿Cómo valoras tú si Exacto. eso, ¿Cómo conseguirlo, no? primero, cómo conseguirlo y segundo, cómo valoras si realmente estás menos ansioso que antes o no, ¿no? Porque al final es algo que va a ir cambiando cada día. Mm, Y a eso me refiero que es importante establecer metas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y entonces mm. ir viendo las cositas que sí vamos consiguiendo, ¿no? A mí Dime, este dime. punto, ¿no? que Mm. comentabas, sí que me gusta mucho porque creo que es de los que más me ayuda a no sentirme ansioso. O sea, el hecho Ujú, de centrarme en el presente, sobre todo con técnicas de relajación, que no es más ujú, que, en mi caso, porque soy muy nuevo en esto, o sea, os lo tengo que decir a todos, pero en mi caso sería simplemente, ¿no? El controlar la respiración, el hacer ejercicios ujú, de respiración donde me tengo que estar concentrando en simplemente inhalar y exhalar. Esto me ayuda mucho a despejar la mente, que en mi caso creo ujú, que es lo que me produce cierta ansiedad. Entonces, al estarme concentrado durante un tiempo simplemente en respirar, me mm. ayuda mucho a desconectar, que es lo que muchas veces creo que es necesario también. Entonces, Exacto, sí si que al me gusta final... porque es mm, cuando realmente me doy cuenta de lo ansioso que estoy. Cuando empiezo a poder inhalar y a exhalar de manera tranquila, sin tener que estar mm. preocupándome por otras cosas, que muchas veces es muy difícil también. Es súper difícil. Yo Sí. te iba a decir que no, te iba a felicitar, te iba a decir enhorabuena, José, primero No, porque no. identificas esos momentos, segundo porque has encontrado una técnica que a ti te va bien, que en este caso es la respiración, ¿no? Tomar conciencia de tu respiración. Y en tercer lugar, también felicitarte porque eso es muy difícil, ¿no? Súper Y difícil, ¿eh? mantenernos, sí, mantenernos centrados en el aquí, en el ahora, nuestra respiración es muy fácil de decir, pero bueno, cuando uno se pone... Sí, sí. Sí, yo de hecho os quería proponer que, claro, esto también es un tema como muy amplio, ¿no? Nos podría dar para mucho Sí. rato, entonces, si os apetece, si os parece bien, podemos centrarnos en otro programa en hacer como una parte más práctica igual de técnicas de respiración, de relajación, Sí, tenemos dos meditación. pendientes contigo ya, por lo menos. Sí, Uno que sería el del estrés y otro el de cómo combatir ese estrés también y de técnicas de exacto. relajación, que es Claro, súper... yo me estoy asegurando aquí el seguir semana tras semana Exacto, con tú la vosotros. plaza la tienes Tú asegurada, no te así que... preocupes, que la continuidad es tuya. Y por último, ahora ya sí, antes de despedirme, lo que os quería recordar es lo importante que es que nos hablemos de manera amable,
que seamos compasivos y compasivas con nosotros mismos y que podamos eso, hablarnos, igual que hablaríamos a un buen amigo, a un familiar, ¿no? Muchas veces es una práctica que nos cuesta mucho, pero creo que es algo imprescindible a la hora de poder calmarnos y de poder centrarnos. Totalmente, ¿no? Al final tenemos que hablarnos como a la persona que más queremos. Y a la persona que más queremos no la maltrataríamos ni nos estaríamos machacando, no la machacaríamos continuamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros? Al final, esa compasión, ¿no? Que decías tú, esa ternura por ti mismo es fundamental. Pues sí. Bueno, Nerea, pues muchas gracias por ilustrarnos o por educarnos sobre las emociones una semana más y muchas gracias por formar parte del equipo Serotonina. Muchas gracias por tus consejos también, que creo que tanto a mí como a muchísimas personas que nos escuchan y que nos leen en nuestro blog también cada semana, creo que les va a ayudar un montón. Y de hecho, en cuanto ampliemos los temas con la relajación y con el tema del estrés, creo que será de muchísima ayuda. Así que muchísimas gracias, una semana más y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.